el modelo de hoy, la Victorinox Spartan Light. En este caso leemos Red Tran. Ya deben haber adivinado por qué. Número identificador 1.7804.T, y esa T nos dice que es translúcido. Vamos a sacarla. Es muy bonita estéticamente y a la vista. Y acá tenemos el manual, que lo voy a desplegar porque hay muchos que no lo ven. El abrelatas se usa para adelante, algo que por ahí me discuten. Las funciones del abre botellas. Dice que hay que lubricarla. Hay muchos que no lubrican. Y por acá nos habla de las baterías. Vamos a ver la navaja en sí. Esta Spartan Light, que como pueden ver, estas cachas translúcidas son preciosas. Ya de entrada nomás sabemos que tiene el escarbadientes y que tiene la pinza y anilla. Estoy yendo con las herramientas de la Victorinox Spartan normal. Entonces tenemos el abrelata, que ya vieron en el manual, que va para adelante cuando abre. Y tiene el destornillador. Un destornillador de 2.5. Y acá vamos a tener el abre botellas, el pelacables y el destornillador de 3. Y por acá la hoja, que va a tener el marcaje más nuevo, o sea, 3 líneas, no va a decir Ross Fry, y el Officier Suisse. Por este lado, la hoja más pequeña, el punzón escariador con ojal, por ahí se me quiere ir, y el abre botellas. En este caso viene de fábrica con el mini destornillador para lentes y trae el agujero, pero no trae el alfiler. Probablemente si traía lo saqué porque esta está expuesta. Es una navaja que me parece bastante bonita, pero a diferencia de la Huntsman Light, no tiene cachas plus. Ese 4 de la referencia que veríamos acá, que es 04.T, ese 4 significa que trae el mini destornillador. Y ahora vamos a ver la otra parte, es decir, por qué es distinta a la Spartan. Obviamente porque tiene Philip, es decir, en este modelo tenemos sacacorchos y destornillador Philip. Y por el otro lado vamos a tener la luz, que en este caso es transparente. Ahí lo pueden colocar de esta manera o de otra. Se prende corriendo el botón o apretando. Ahí la tenemos, bastante bonita. Les decía que también se puede usar de esta forma, pero me gusta más de esta. Bueno, vamos a pasar a especificaciones más técnicas ahora. Sin mucha oscuridad, es notable la diferencia del translúcido y el gris. Me parece que se nota a simple vista. Vamos a llevarla a la balanza del dealer, donde vamos a pesarla, y tiene un peso de 83.6 gramos. Y lo que me llamaba la atención es con respecto al ancho, porque según SACWIKI tiene el mismo ancho que una Huntsman. Vamos a intentar poner que se vea bien claro. Y sí, no llega a 200, pero 195, 196 tiene. Y veamos la Huntsman. La Huntsman, y efectivamente están muy, pero muy cerca. La Huntsman es un poquito más, pero tiene una capa más. Algunas variaciones del Spartan Light. Les había dicho que el número identificador en rubí era 1.7804
.T, pero también las hubo esmeralda. En este caso el número identificador es 1.7804.34. Una edición especial de la película Nave Espacial Sorpresa, periodo 1. En realidad es en alemán, pero no voy a saber pronunciarlo. Que se lanzó el 22 de julio de 2004. Esta edición especial tiene el número identificador 1.7804.7E1. También el número 1.7804.LTD, que es el 15 SPA, la posta edición limitada de 2007. Y tiene este modelo, como pueden ver, la hoja grabada. Y también el Stay Glue, o sea, el siempre prendido, que es el 3.7804.808 con las cachas luminiscentes en nylon. Y no les sé decir el número identificador de la Policía Internacional Suiza, que también era en Spartan Light. Eligieron este modelo. Y ahora vamos con una publicitaria que va a mostrar mi amigo de Cofradía de Navajas Suizas, Jaco Nader, y nos va a dar una reflexión respecto a estas navajas publicitarias. Victorinox Spartan Light con cachas publicitarias. Bueno, vamos por partes. Quiero darles mi opinión como coleccionista, dar mi opinión como usuario, y quiero pensar como pensaría un empresario que quiere que su marca se vea en una navaja. Entonces, como coleccionista solo puedo decir que es una pieza muy interesante que debe estar en la colección. Es la Spartan convencional con el dispositivo Light enfrentado con el destornillador Phillips, siempre útil. Esta en particular no recuerdo si venía con el micro destornillador o yo se lo agregué. Viene con el instructivo de la gran mayoría de navajas. Aquí explica cómo encenderla, apagarla y cómo reemplazar de manera fácil las baterías con el mismo palito con el mismo destornillador valga la redundancia, del micro destornillador. Entonces, por consiguiente, creo que sí venía. No se lo agregué, ella lo traía. La luz, honestamente, no es la mejor, pero digamos que, pues, alumbra. Sería como para la oscuridad, para abrir, no sé, de pronto con las llaves abrir el seguro del cerrojo de la puerta, aunque pues igual nada comparable con una linterna pues más moderna. Mira. Pero digamos que en su momento pues es lo que había y es lo que hay. La la linterna transparente sí tiene, la mejoraron, alumbra más que esta, pero esta realmente la luz es bastante pobre, por no decir que muy pobre. Ahora, vamos a analizarlo como un usuario. Como usuario, me gusta mucho el destornillador Phillips en una navaja de 3 capas, pero esta linterna siento que no es lo suficiente para el día a día. Prefiero llevar en mis llaves una linterna de más potencia, en mi caso una Olight que llevo con mi llavero, una mini champ. Esta es mi linterna de uso diario. Nunca he usado una linterna de una navaja como linterna de uso diario porque me parece que es muy pobre. Ahora vamos como empresario. Si yo fuera un empresario y quiero que mi marca se vea en una navaja, yo pensaría en una navaja que fuera más práctica. Por ejemplo, una Spartan convencional, no una Light,
pondría mi marca en una Klimber, en una Huntsman, que son navajas mucho más prácticas, que la gente utilizaría mucho más que una Spartan Light. Además, una Spartan Light viene a costar lo que cuesta una Huntsman, incluso un poco más, o por lo menos en diferentes regiones puede costar mucho más que una Huntsman. Entonces, repito, como pieza de colección, maravillosa. Para mí, que tenga la publicidad, la hace aún más coleccionable. Pero para uso diario, siento que la linterna se queda insuficiente. Y desde el punto de vista de un empresario, también yo pienso que yo pondría mi marca en una navaja más útil y más práctica. Con luz, bonita estéticamente, descatalogada. 3 atributos de la Spartan Light que comparte con los modelos que salen en estos videos. Si te gustó lo que acabas de ver, espero un like, que te suscribas al canal y si a alguien le interesa, compartile este video. ¿Y querés más cosas todavía? Hacete miembro en el botón unirse. Que anden todos bien. ¡Chao!